Ok, mira, quería ver si podías comentar algo acerca del proceso de la comprensión. Es decir, uno puede escuchar una serie de conceptos básicos y se entienden de forma intelectual, ¿verdad? Es un proceso relativamente sencillo. Es decir, hay una serie de conceptos básicos eh, que uno puede entender de forma intelectual. Ok, vale. Esos procesos forman el proceso intelectual que yo entiendo que pertenecen al individuo. Es un proceso intelectivo. Pero eso no forzosamente implica que haya comprensión. ¿Mm? O sea, se comprende como proceso mental, pero no se interiorizan, no son experienciales. Y de repente, sin saber muy bien por qué, ¡pum!, uno ha escuchado ese principio elemental y hay una especie de proceso de comprensión. Y uno se da cuenta que en ese proceso de comprensión hay comprensión, pero no hay quien comprenda. O sea, el elemento intelectual parece ser que pertenece al individuo, pero cuando hay comprensión, no hay individuo que comprenda. No sé si me estoy explicando. Correcto. No sé si comentar respecto un poco a ese proceso de comprensión, si eso depende también un poco de las tendencias de lo que sería el aparente individuo, en tanto en cuanto se libera de ese proceso intelectual. No sé si me estoy explicando, quizás un poco enrevesado, pero de repente a mí me ha ocurrido que de repente y luego no puedes argumentar intelectualmente, o sea, forma parte de lo que uno sabe que es, pero si intenta explicarlo como proceso intelectual no funciona. Y sin embargo forma parte de lo que uno es. Está ahí, es inamovible, es una verdad de la que no se duda. Bueno, si es verdad no se puede dudar porque si no, no sería verdad, ¿no? Pero no es algo que uno puede explicar frente a 2.000 personas y todos se lo van a creer, pero tú sabes que estás explicando como un loro, no. Y sin embargo, a veces ese proceso que es comprensión, no eres capaz de explicarlo. ¿Podrías argumentar un poco sobre cómo funciona eso o no se puede? No sé si me estoy explicando. Sí, Porque no hay nadie comprendiendo. correcto. Es que así es como funciona. ¿Mm? Y hay autoconocimiento, pero no hay quien tenga el autoconocimiento. ¿Mm? Si quieres utilizar la palabra tal vez mal traducida, mal usada, hay autorrealización, pero no hay autorrealizado. O hay iluminación, pero no hay iluminado. Está el despertar, pero no hay quien despierte. Porque el que intentaría explicar ese proceso de forma intelectual volvería a ser el individuo. ¿O no? Forzosamente. No, no El, necesariamente. el intelecto no tiene por qué pertenecer al individuo, sí. No necesariamente porque santos sabios videntes intentaron explicarlo, ¿Mm? pero igualmente no hay, está la explicación, pero tampoco hay quien la explique. Claro. La explicación puede que venga de la experiencia directa y hablar, poner en palabras el estado que está allá más de las palabras, Sí. hablar del silencio un poco como absurdo, contradictorio. No puede referirse a él, decir que el absoluto es silencio. Ahora me pregunta, ¿pero cómo es el silencio? ¿Qué quieres que te diga? Claro, desde el individuo parece que el intelecto es un objeto, el individuo también es un objeto que utiliza el proceso intelectual para argumentar una serie de objetos, ¿no?, que va uniendo entre sí, que forman una especie de argumentación. Pero claro, cuando se da ese proceso de revelación, ¡pum!, no hay ni tiempo ni espacio, se produce y ¡pam!, es como un fogonazo de claridad y sabes que eso es así y no dudas de eso y no sabes por qué no dudas. Y seguramente es porque el individuo no está ahí.
¿Qué Ahí duda? no hay individuo. Hay el proceso de conocer, pero no hay quien conozca. Correcto, O de comprender, ¿no? correcto. Claro, luego aparece el proceso intelectual que dice, bueno, ¿y cómo funciona eso, no? E intenta como trazar una especie, pero es imposible, a mí se me escapa. Sí, No, 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 no. A ver, tampoco siento la necesidad, ¿no? Pero inclusive puede que tome tiempo uh-huh. tener la capacidad de elaborar acerca del tema. Naturalmente está el conocimiento directo, así que ya es una experiencia, pero no hay un experimentador. El conocimiento directo o el conocimiento de ser. Y luego, naturalmente, eso se refleja en la mente y es interpretado intelectualmente. Claro. Y de ahí surge lo que se llama el conocimiento intelectual, ¿sí? Pero viene del conocimiento directo. Utilizo la palabra para decir no hay nada más que el ser, solo el ser es, no hay nada separado, no hay nada unido. Y ahí viene la interpretación, pero eso se sabe de un solo golpe. Sí. Y como que te cae un saco de ladrillo en la cabeza, como que te parte un rayo. ¡Rum! ¿Ok? Y luego, entonces, empiezas a ver el resto de los fenómenos. ¿Sí? Empiezas a verlo. O sea, lo que leíste anteriormente, si lo leíste, entonces ya lo empiezas a ver por ti mismo. El cuerpo es no sé qué cosa y te estás dando cuenta de que sí, eso es lo que es. La mente es no sé qué cosa, el intelecto es no sé qué cosa, la energía es no sé qué cosa, ¿verdad? Y empiezas a ver por ti mismo. Pero todo eso como tal se revela. Lo que, También ves un poco lo falso de esas separaciones. Eso solo puede ser lo que que, es an- necesario para explicarlo. lo que antes era un concepto y para mí una creencia, ¿ok? Se convierte en conocimiento directo. O sea, el que habla de esto no cree en esto, porque sabe de lo que está hablando. El que escucha, ¿ok? Intelectualmente entiende y cree que lo que le están diciendo es verdad. O el intelecto le dice, bueno, sí, obviamente es cierto, pero todavía no es mi conocimiento directo. Por ejemplo, ¿a cuántas personas se le da el ejemplo del sueño profundo? ¿Ok? Y que es tan obvio que uno es aquello que está consciente del sueño profundo. ¿Sí? O sea, que no es uno quien duerme, ¿sí? Sino la mente quien duerme. Y todavía la gente escucha eso y dice, claro, claro, obviamente, pero intelectualmente. Y dice, pero todavía no es mi experiencia directa. O sea, eso es lo interesante, que son eso, ¿ok? Entienden que son eso y aún así no tienen... No vive eso, no es experiencia directa. Claro. Correcto. Y luego, entendiendo que son eso, preguntan qué tengo que hacer para ser lo que soy. Tal es la identificación con el cuerpo y la idea de que la acción le precede un movimiento mental. Está como el individuo como si fuera una especie de frontera que parece dividir y el punto de vista siempre es desde esa frontera. El, el Eso individuo, uno no se el, da cuenta. el individuo es lo que crea, inclusive la idea de que esa conciencia absoluta no existe, dejando a un lado entender qué es lo que uno es. Sí. Y crea un sentido de separación entre la manifestación y esa conciencia o existencia absoluta. Román una vez estaba sentado y con el dedo, este dedo hizo así, apuntando al sol, y decía, miren qué maravilla. ¿Sí? Esta cosita tan chiquita es capaz de tapar el sol. ¿Sí? Exactamente es la mente, la capacidad de cubrir al ser nuestra realidad.
Y ese proceso de comprensión, no hay forma de que eso sencillamente opera de una forma intangible. O sea, ocurre cuando ocurre. Da igual lo que hagas, lo que hagas, lo único que puedes hacer es mantener la mente quieta y cuando se da y punto. Y entonces uno tiene que entregarle el corazón entero cuando eso aparece, porque es como una especie de, bueno, no sé cómo expresarlo, ¿no? Y se sabe que se sabe, no se sabe cómo se sabe, pero no se duda de que eso es así. Esa certeza no se parece a nada. Correcto. Lo sabes antes que pienses que lo sabes. Luego a veces, ocasionalmente aparece la mente intentando, de todas formas, ya sabes que es imposible que la mente pueda llegar a eso. Y entonces todo es descartado. También no importa, yo no hablo de esto con nadie, la verdad es que no tengo ningún interés en hablar con esto con nadie, nadie me pregunta, tampoco voy contando nada de esto y muchísimo menos a mí mismo, ¿no? Si aparece el proceso, pues bueno, pero ya sabes que ese proceso intelectual no es más que una especie de mera sombra que no va a explicar ni va a añadir nada a esa verdad absoluta, ¿no? De la cual sabes que es así y no se duda, ¿no? Claro, yo te preguntaba si podías un poco, pero es que tampoco no es un proceso que se puede explicar ni se puede... Es que tampoco es un proceso. El entendimiento No, no es un proceso porque no toma tiempo. exacto, claro. Es radical. No se parece a nada. Uno está acostumbrado al proceso intelectual, ¿no? 2 y 2 son 4, si hago esto ocurrirá lo otro, es ley de probabilidades, todo eso, pero esto no tiene nada que ver con todo eso, no tiene nada que ver con el intelecto. Entonces, no se parece a nada que a uno le haya ocurrido. Bueno, no hay nadie a quien le ocurra, ¿no? Es que eso es lo más... Entonces, sí, es verdaderamente inefable. Correcto. Bueno, pues no hablemos más de ello, no hay nada más que hablar. Adelante. Si no, te vuelves a enganchar en la mente. Y ahí es Sí, donde ahí me empiezo a identificar con la interpretación. ¿Mm? Y creo un yo, otra vez, basada en la interpretación. O sea, pensando tanto, de tanto pensar que soy eso, me vuelvo a olvidar que soy eso. Y explicándole a otro que soy eso, me olvido que soy eso. Esos son atisbos. sí, pero el proceso mental se vuelve como fútil. Es como, no sé cómo decirlo, es como si fuera una llama que no quema. ¿Mm? A veces prende, y es verdad que a veces puede tener más intensidad en función de, pueden quedar ahí cosas que sí, para unos pensaba que eran valiosas y tal, pero de repente ese proceso como que, no sé, da un poco igual, ¿no? La mente regresa en la mayoría de los casos. ¿Ok? Porque todavía quedan tendencias. Sí, sí, regresa, claro que regresa, pero Pero ya el primer atisbo es como una especie crea una especie de alarma, ¿sí? Que te dice, ping, 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 ahí está el ego otra vez. Y se hace mucho más fácil de detectar. Ya lo que lo ves, ya no es. pero aparece, y en cuanto aparece, uno sabe que aparece, boom, y vuelve, se sumerge y desaparece. De todas formas, sí que hay veces que hay algún pico en el que parece que hubiera alguna tendencia que es como más, no sé, más fuerte, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Uno sabe que también eso va a pasar y dentro de 1 hora o 2 horas, ¿qué es todo eso? No es más que un proceso mental Se que no fue. significa nada. Exacto. No hay, Sale sen- de la fuga. no hay sensación física, pensamiento, sentimiento, emoción, imagen, ah, Exacto. modo de energía.
o frecuencia de energía que dure para siempre. Están todas sujetas a cambio. Entonces ni siquiera tengo que esperar que cambien, porque lo que soy le da igual si es afectado, si cambian, si no cambian, si duran por siempre hasta que el cuerpo me sigue. Sí, Ya todo lo que viene después, ok. Y veo la ilusión como tal. Además, me doy cuenta que no puedo hacer nada al respecto, que no puedo deshacerme de ella. Ese matrimonio entre la realidad y la ilusión es este. claro. Entonces, al final, ¿cuál ilusión? ¿Sí? ¿Quién ve a quién? Sí, pero todo eso también se agota, ¿no? Todo eso se agota. La idea de realidad, ilusión, absoluto, relativo, Mm. a forma, sin forma, esto y lo otro, todo eso también se agota. La fascinación por el autoconocimiento y el autoconocimiento. Pero, por ejemplo, ese proceso de comprensión a mí me parece fascinante. No se parece a nada no es una experiencia, porque, como digo, no hay nadie experimentando eso. Eso es como tú dices, es como es que no sé cómo describirlo, ¿no? Bueno, tú dices como un saco de ladrillos que te cae, pero realmente en ese momento, cuando hay esa comprensión, solo hay la comprensión, no sabe qué es esa comprensión, ¿no? Pero La, es la- verdad, la fascinación es parte es un proceso mental. sí, claro, obvio, porque rememora lo ocurrido y se siente fascinado. Claro. Mm. Luego viene una fascinación que no es mental, más ecuánime. No es una fascinación como mecanismo de reacción. Claro. Por eso ese estado se dice el estado donde los conceptos simplemente no surgen. Si realidad, ilusión son una y la misma cosa, los dos conceptos se cancelan. Conciencia y manifestación se cancelan. Relativo y absoluto se cancelan. No, desaparece toda frontera. ¿Perdón? Desaparece toda frontera, porque la que crea las fronteras es la mente. Si no hay ese proceso mental, ¿dónde están los conceptos? ¿Y quién los necesita? Si hubiera existido la frontera, Claro, es aparente. la frontera entre la cabeza y el pelo. Le pones un cintillo aquí, ¿verdad? Y que el pelo se pegaba a la cabeza. Esto es el pelo, esto es la cabeza. Está el pelo y esta es la cabeza. Pero también es un mecanismo natural que forma parte del absoluto. Quiere decir, cuando uno lo ve, ve el ego y todo ese mecanismo mental como un proceso natural, necesario.
Solo que uno ya sabe que no es eso. No se ve como algo, porque al principio uno como que quiere combatir el ego y yo no soy la mente, pero luego todo eso, cuando de alguna forma, no sé cómo explicarlo, todo como que todo aparece en su sitio, todo parece que se ordenara y, y aunque uno sepa que ese proceso mental se para, ya no, uno ve esa separación como lo que es, como sencillamente, ¿no? Una forma No hay, de funcionamiento de la mente, claro, como no, algo ficticio. no. Puedes, de una u otra manera, te vas a referir a ti mismo como el cuerpo, pero sabes que no es así. Claro. Digamos que el aparente individuo regresa, pero se sabe que es ilusorio y que no tiene existencia separada. Por ende, ya no es un problema. Aparentemente que hay alguien hablando con alguien allá, ¿verdad? Uno aquí y el otro allá. Un individuo aquí, otro individuo allá. Ese es la idea de dualidad, esa dualidad aparente. El lenguaje es dual, la forma de comunicarse es dual, ¿cierto? Pero esa aparente dualidad que no cubre el hecho de que la dualidad como tal no existe. Se tiene conciencia de la ilusión, de la realidad y de que son una y la misma cosa, aun como si te refieras a ello como dos cosas. Yo puedo hablar desde el punto de vista relativo, desde el punto de vista fenoménico, elaborar acerca de ello, puedo hablar del punto de vista absoluto, hablar de ello, ¿sí? Pero sé que como tal, ¿sí? No existen, ¿sí? Como separados o unidos no existen. Así es, Sí, porque los dos conceptos se van, o de esos conceptos también se van, relativo y absoluto. el mismo proceso mental se transforma incluso, ¿no? La forma en que la mente funciona. La forma de pensar cambia, por ende la forma de actuar cambia. Puede que quede algo ofensivo, ciertos aspectos de tu personalidad, el temperamento, lo que sea. Es completamente inofensivo. Las creencias son las que se van. Toda creencia se va. Toda idea se va. Todo concepto se va. Queda una mente práctica, aún así sensible, Y más eficiente. imparcial. No traza planes. ¿Mm? No traza planes. Yo estoy acostumbrado a funcionar trazando planes mentales, avanzando intelectualmente lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer, cómo iba a actuar, cómo iba a reaccionar. Y todo eso se acaba, se va por completo. Incluso puede aparecer un pensamiento de bla, 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 pero en el momento todo eso, uno actúa espontáneamente y dices, no tiene ningún sentido lo que estaba pensando, todo eso es pasado, ¿no? La No, mente se lo... no hay apego al resultado, no hay expectativa acerca del resultado.
Sí, yo puedo ir en el carro y aparece el plan para el almuerzo. Te voy a cocinar, bueno, esto, con esto y con esto. Voy a aprovechar de cocinar esto y esto porque esos vegetales tienen tiempo, entonces para que no se... ¿ah? Pero llegas a la casa, metes la comida en el horno, estás esperando que esté listo en 40 minutos, pasan unos 40 minutos, no sabes por qué no está la comida lista y plan B, ¿sí? Saca el sartén y fríelo para que se termine de cocer, te dé tiempo de almorzar antes de trabajar. ¿Me sigues? Porque si eres un arquitecto tienes que hacer un plano, si eres un ingeniero igual. Si eres un médico tienes que prepararte para la operación. Ese plan tiene que ver allí, ¿cierto? Lo que no hay es expectativa por el resultado. Al no haber expectativa por el resultado, la atención está completamente en la acción. Y hay la tendencia de que esa acción sea eficiente. Le pones toda la atención a lo que estás haciendo. Pero es que incluso se transforma la percepción ¿Mm? de tiempo y de espacio. La percepción de tiempo y de espacio también se transforma, porque uno a veces tiene que hacer un esfuerzo por recordar lo que ha ocurrido durante el día, si no es como si no hubiera impronta. O sea, yo puedo haber estado 8 horas trabajando, estoy haciendo lo que hago, estoy atento en lo que hago, porque los resultados hasta la fecha nadie me ha dicho que estén mal, al contrario, pero no hay como, bueno, sí, oye, pues, ¿y qué ocurría ayer? Pues, pero no hay y parece que se transformara, es como si el tiempo y el espacio se volvieran más laxos, incluso se hicieran como más transparentes, ¿no? No hay como una especie de archivo psicológico del acto, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? No sé si me No, explico muy bien. no pierdes la memoria de lo que hiciste ayer, simplemente no estás pensando en lo que hiciste ayer. Y así es como funciona el ego. Tiene que, para darse continuidad como individuo, tiene que identificarse con algo, obviamente del pasado, para darse continuidad, para darle momentum a su existencia. Yo hice esto, hice lo otro, lo hice bien, lo hice mal, lo Porque lo hice que yo, soy como ego es lo que yo recuerdo. claro. Sin el recuerdo, no hay yo. Memoria es identidad. Identificación con la memoria, porque la memoria sigue estando ahí si uno la va a buscar. Exactamente, la memoria no se pierde. O sea, te puedes recordar un momento que haya sido terrible, ¿sí? Y haya creado en aquel entonces una especie de trauma psicológico. Puedes ver esa memoria sin, sin el aspecto psicológico, sin el yo, porque el yo no está adherido a él. Creo que pasó, pero a mí como tal realmente no. La película no le pasa a la pantalla, ¿sí? Pasa en la pantalla. O sea, el evento sucede a la pantalla. Sucede en la pantalla. O sea, no le sucede a uno, le sucede dentro de uno, en la presencia de uno mismo.
Bueno, eso era todo, César. Ok, Muchas gracias. a la orden. Como decía Ramana Maharshi, si solo el ser es, ¿no? ¿Quién se lo va a explicar a quién y cómo?